Lo trajo aquí en exclusiva Ramiro Marra, que contó cómo se estaba preparando el billete de 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un problema logístico a la hora de manejar la cantidad de billetes. Los billetes de 100 pesos son difíciles de manejar, entonces hacen falta billetes de mayor denominación. Cecilia Grierson es la primera médica argentina y el señor de anteojitos que está al lado es Ramón Carrillo. Para el peronismo, Ramón Carrillo es una leyenda, está en el panteón de los grandes gestionadores, de los grandes gestores del primer peronismo, porque fue el gran sanitarista, el hombre que fundó buena parte de los hospitales de la República Argentina en red y tal como se los conoce aún hoy, aún hoy. El problema es que desde los años 90 para acá hay una revisión muy fuerte de lo que fueron los vínculos del primer peronismo justamente con el régimen nazi. Y el año pasado, un libro excelente de Marcelo García se dedicó a los experimentos genéticos que hubo en medicina en la Argentina en los tiempos de Ramón Carrillo, ¿sí? Y que tenían incluso a discípulos de Joseph Mengele, el gran y terrible médico nazi, aquí trabajando en la Argentina. Esos discípulos de Mengele, en el libro se llama Perón y la raza argentina, el libro de Marcelo García, se los recomiendo si quieren enterarse de este tema, en base a documentos. El problema es que buena parte de esos discípulos de Mengele vinieron a trabajar a las órdenes de Ramón Carrillo y ahí se desató la polémica que hay que privilegiar al gran sanitarista que fundó buena parte de los hospitales en la Argentina o al señor que tenía simpatías con médicos nazis. Se lo voy a preguntar a Ariel Helblum, es titular del Centro Simón Wiesenthal en la Argentina. Ariel Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes sacaron un comunicado manifestando su inquietud y su, casi diría, bronca por que vaya a estar Ramón Carrillo en un billete de 5.000. ¿Por qué? Bueno, a ver, como bien lo dijiste en tu presentación, y dejémoslo claro porque, digamos, esto generó en todos lados de que había operaciones, de que estábamos discutiendo, de que qué cuestión política había por detrás, que no reconocemos sus bondades. Nadie pone en discusión la idoneidad como sanitarista de lo que Carrillo fue y, como vos dijiste, todavía la existencia de los hospitales. Pero, digamos, hay una cuestión clara y concreta que, entre otras, es la prueba de haber contratado bajo sus órdenes y darle refugio a quien fue el médico que llevó adelante en el campo de Buchenwald todos los intentos para, entre comillas, curar la homosexualidad, digamos, agregándole una glándula artificial que él había querido crear, lo cual era dolorosísimo. Y este hombre llega a la Argentina en el año 47 y pasa a trabajar directamente a las órdenes de Carrillo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás cómo se llamaba? Karl Peter Werner. ¿Y era un discípulo de Mengele, como se decía? No, era un danés con quien es muy probable que él ya se había conocido antes en alguno de sus viajes a Europa. Y, digamos, dentro de esa dicotomía que existía en la época, si uno apoyaba en la previa y al principio de la guerra, si uno apoyaba al eje o apoyaba a los aliados, Carrillo era de aquellos que apoyaban al eje en forma clara y concreta. Ariel, pero perdón, para que esto quede bien claro, Ariel, de eso se trataba la investigación y el trabajo que hacían acá, encontrar la cura a lo que consideraban la enfermedad de la homosexualidad. Este hombre no es que lo hacía acá, este hombre a quien él toma bajo su ala, adscripto a sus órdenes directamente de acuerdo a los documentos que existen y que Ucigoni los menciona y hace referencia en su obra La auténtica Odessa, obra hasta ahora indiscutida, de acuerdo a la fuerza documental que la misma tiene. Este hombre llega y inmediatamente se pone a las órdenes de Carrillo, pero él tiene su antecedente, es decir, no es que llega como un médico que ejerció en un hospital. Él había sido el médico que en el campo de Buchenwald llevó adelante este tipo de experimentos. Es decir, lo toma en determinado momento con alguna otra cosa y después saca una resolución Carrillo donde lo pasa directamente a sus órdenes.
Ariel. Existen también una serie de trabajos y discursos que el propio Carrillo lleva adelante en relación al hospital militar y a las Fuerzas Armadas, donde él habla de cómo debería ser el soldado ideal y, entre otras cosas, cómo a los conscriptos hay que separarlos si tienen determinadas rarezas. Había también en las investigaciones de Carrillo, en las cosas que le interesaban a Carrillo, un experimento para mejorar la raza argentina. La verdad que esto no nos consta, pero sí tiene que ver con este discurso del que él está hablando, de que hay determinado soldado ideal que, si no cumple determinadas indicaciones, no puede formar parte de las Fuerzas Armadas, y él establece este criterio de separación. Ariel, le agradecemos mucho el contacto. Gracias. A ustedes. Bueno, y antes teníamos otra polémica, Ramiro, que nos habías traído vos con respecto a este billete de 5.000 pesos. En realidad, el anuncio de lo que se venía, pero hubo algunas desmentidas por parte de Alberto Fernández, que no se venía el billete de 5.000 pesos. Exacto, así fue. Lo que está pasando también es que hay un problema de logística. Si vos no llegás a imprimir los billetes a partir de ahora, no va a haber plata en los cajeros. Es un tema de que las máquinas no dan abasto. El billete de 5.000 pesos es una necesidad que es consecuencia de la inflación. No sé si tienen tiempo para poder llegar a modificar, porque todavía no hay un anuncio oficial sobre el billete, pero sí circuló